Bienvenidos a Programando con el Novato. Vamos a continuar la aplicación que dejamos en el vídeo anterior a medias, esta pequeña calculadora. Antes de nada vamos a recordar cómo vamos, que tenemos la parte estética hecha, o al menos de la forma que lo hice yo. Si vosotros lo habéis hecho de otra forma, pues genial también. Ahora lo que vamos a hacer en este vídeo es la parte funcional, ¿vale? Porque ahora mismo tenemos muchos botones, pero ninguno hace nada. Y para ello vamos a tener que hacer una clase aparte. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero, lo más importante que tenemos que hacer es añadirle a los botones un listener, un action listener, ya que sin ello no funcionarían. En este punto tenemos varias opciones. Podríamos crear un action listener en una clase interna anónima, por ejemplo, si aquí en el constructor donde hacemos los botones, ya que recordad que creamos los botones en un método propio que hicimos, un método privado, porque al tener que crear 16 botones diferentes, era un rollo tener que escribir uno a uno cada botón. Así que realmente no tenemos una instancia de cada botón para ir añadiendo uno a uno un listener. Pero bueno, en el propio método podríamos ir añadiendo a cada botón en este bucle su action listener. Por ejemplo, por decir algo, aquí mismo podríamos poner botón.add action listener, new action listener y abrimos llave, la cerramos e importamos la interfaz. Tenemos que implementar el método y así ya tendríamos en cada botón un action listener. Pero esta opción no es la más cómoda. ¿Por qué? Pues lo intento explicar. Vamos a tener 16 botones y cada botón va a tener un funcionamiento diferente. Si creamos un action listener aquí en este método, tendríamos que tener en cuenta 16 botones y 16 funcionamientos diferentes dentro de este método que su objetivo principal es únicamente crear botones, no darle la funcionalidad a la aplicación. Porque, por ejemplo, los botones de los números sí se pueden rejuntar en una única funcionalidad, ya que simplemente cuando le demos al 3 en la pantalla aparecerá un 3 y si luego le damos al 2 pues saldrá 32. Pero luego tenemos el menos, el más, la comilla, la barra de división, etcétera. Y cada uno va a funcionar de manera diferente. ¿Que podemos implementarlo aquí dentro? Pues sí, pero nos va a quedar larguísimo, difícil de leer y no tendría sentido implementarlo todo aquí dentro de un método que su única funcionalidad, como he dicho, es crear botones y añadirlos a un panel. Entonces, ¿cuál es la opción que yo creo que es más válida? Vamos a crear una clase aparte. Esto lo vamos a borrar ahora mismo, luego tendremos que escribir algo igualmente. Pero como digo, vamos a hacer una clase aparte que la voy a ir creando ya. La podemos llamar, pues, funcionalidad, no lo sé, un nombre muy largo, no tendrá el método main. Y esta clase es la que va a heredar, o bueno, implementar, ya que es una interfaz, implements action listener. Y aquí tenemos que importarlo e implementar el método, perdón, uy, se me ha ido, action performer. Se me había metido en la cabeza el run, pero el run es de los hilos. Y en esta clase es ahora donde vamos a desarrollar la funcionalidad de la calculadora. Así lo modularizamos mejor y separamos cada cosa en su lugar. Ahora, como esta clase hereda de la interfaz Action Listener, podríamos venir aquí a nuestra clase interfaz y una vez más al botón añadirle el Action Listener con el método add Action Listener, pero ahora le decimos que vamos a pasarle por parámetro un objeto de tipo funcionalidad. Y así ya cada botón tendrá su funcionalidad según la desarrollemos ahora en esta clase, sin tener que hacerlo dentro de este método, ya que no tendría sentido. Pero bueno, vamos a empezar ya con la funcionalidad. Antes voy a cambiar una cosa del código, porque en el vídeo anterior, como me centré en la estética, tampoco le di mucha importancia. Pero ¿qué pasa? Desde esta clase tenemos que acceder a esta propiedad, a este atributo. ¿Por qué? Porque el meollo de la cuestión va a estar en la pantalla. Vamos a tener que jugar con el número que haya en la pantalla para sumar, restar o simplemente mostrar el resultado final cuando le demos a igual. ¿Y cómo podemos acceder desde otra clase a un atributo privado? Pues creando una pareja de métodos get y set. Pero no vamos a hacer la pareja estándar porque yo no quiero el objeto JTextFile. Yo no quiero que, por ejemplo, public JTextFile get pantalla me devuelva la pantalla, ya que solo queremos lo que haya escrito en ese JTextFile. Así que vamos a hacer nuestros propios
get y set. Empezamos por el get, public porque tenemos que acceder desde otra clase. String, get, pantalla, bueno, get, texto, pantalla. Y este método debe devolvernos, return, lo que haya escrito en pantalla. ¿Cómo obtenemos eso? Con el método de la clase JTextFile que se llama getText. Punto y coma. Ahora hacemos el setter. Public void set texto pantalla recibirá un parámetro de tipo string que se llamará pues cantidad, por ejemplo. Y dentro de este método lo único que hacemos es pantalla.setText cantidad. Gracias a estos dos métodos podemos obtener lo que haya escrito en la pantalla y cambiar lo que haya escrito en la pantalla. Pero no nos vale así como así. ¿Cuál es el problema? Estos métodos pertenecen a, o bueno, mejor dicho, pertenecerían a una instancia de la clase interfaz. Para poder usarlos debemos tener un objeto de tipo interfaz, llamarlo y entonces ya usar el método. Y con él usar el método. Por ejemplo, vamos a probar ya que tenemos uno en el main. Ahora que yo tengo la calculadora, yo si escribo punto, puedo utilizar el método getTextoPantalla y setTextoPantalla. Pero claro, no quiero tener la obligación de tener un objeto de esta clase para poder llamar a esos métodos. ¿Cómo lo arreglamos? Pues haciendo que JTextFile sea estático. Static. Así pertenece a la clase y no a la instancia que creemos de esta clase. Si algo de esto no lo entendéis, ya sabéis, podéis preguntarme lo que queráis, ¿eh? De todas formas, estoy intentando hacerlo lo más despacito posible para que no nos liemos ninguno. Vamos a probar si todo esto funciona. Bueno, voy a cambiarlo por estética ahí abajo, que no me gusta tenerlo. Quiero que lo primero sea el constructor. Lo pongo debajo del todo y nos vamos, bueno, guardamos y nos vamos a la clase funcionalidad. Esta clase va a tener algunos atributos también. El primero va a ser de tipo privado, por supuesto, de tipo string y se va a llamar pues txt de texto del botón. Punto y coma. Con ese nos vale para empezar, simplemente para probar si todo lo que quiero hacer funciona. Ahora tendríamos que hacer un constructor public funcionalidad debe recibir un string que se llame igual texto botón, bueno, me acabo de dar cuenta que he puesto string, y aquí tenemos que poner pues this.txt botón igual a txt botón, punto y coma. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué este atributo y este constructor? Pues en la interfaz, que por cierto ahora nos da un error porque estamos llamando a un constructor que no existe, cuando yo al botón le establezca ese Action Listener, dentro de esa funcionalidad debo decirle qué texto tiene este botón, si es un 1, si es un 6, si es un menos, y gracias a eso luego podremos ir jugando con ello y añadirlo, por ejemplo, a la pantalla. Vamos a arreglar este fallo. ¿Cómo le pasamos el texto del botón? Pues botón.getText. Ahora le estamos pasando una coma, bueno, un punto, un cero, una barra, etc. Vamos a probar, venga. Ya que tengo el texto del propio botón y también tengo la manera de acceder a la pantalla, quiero que cuando pulsemos un botón, ahora mismo simplemente en la pantalla aparezca el botón que hemos pulsado. ¿Cómo hacemos eso? Pues llamamos a interfaz, llamamos a la clase directamente, ya que el método, perdón, no, esto no funcionaría porque sí, he hecho el atributo estático, pero no he hecho las clases estáticas. Fallo mío. Public static y public static. Ahora sí, perdón. Y aquí nos marca un error, pero es porque no hemos guardado este archivo, ¿verdad? Ah, de acuerdo, vale, ya está. Vale, ahora volvemos aquí y una vez más, sí, ahora sí, podemos llamar al método estático gracias a escribir el nombre de la clase interfaz.sectest o sectextopantalla, es un poco largo. ¿Qué es lo que quiero poner? Ya me lo pone Eclipse, el txt botón. Si todo va bien, si yo le doy al play, cuando pulse un botón debería aparecer aquí el botón que he pulsado. Si le doy al 5, sale el 5. Si le doy al menos, menos. Más igual punto barra 791. Pues listo, ya tenemos la primera funcionalidad. Ahora solo tenemos que conseguir la funcionalidad que queremos. Borro esto porque ya no nos sirve. Ya sabemos perfectamente que conseguimos guardar aquí el texto del botón y que podemos cambiar la pantalla cuando queramos.
Así que esta línea ya no nos vale. Lo que quiero hacer ahora es jugar con las excepciones. Me explico antes de escribirlo. Vamos a mirar aquí los botones, o bueno, le puedo dar al play y lo vemos. Tenemos 10 botones de números. Si yo le doy al 4, la primera vez aquí aparecerá un 4, ¿de acuerdo? Si luego le doy al 5, aparecerá 45. Si le doy al 0, 450. Estos 10 botones van a funcionar de la misma forma. No van a cambiar hasta que se pulse uno que no sea número. Entonces, estos 10 botones podemos aunarlos, entre comillas, para hacerlo más sencillo. No vamos a tener que hacer un método para detectar el 7, otro para el 8, otro para el 9, da igual. Pero cuando pulsemos, por ejemplo, el menos, ese 450 debe guardarse en alguna parte. Y si vuelvo a pulsar, no lo sé, el 6, ya no aparecerá 4506, aparecerá solo 6. Luego pulso 3, 63. Y si le doy al igual, pues ya deberá hacer la resta de 350 menos 63. Entonces, nuestro primer objetivo es dividir los botones en dos. Tenemos que conseguir separar los numéricos de los que no lo son. ¿Cómo podríamos hacer eso? Os reto a que si me estáis siguiendo, pauséis el vídeo y lo intentéis. Yo he dado una pequeña pista antes, yo lo voy a hacer ya, y si me queréis decir cómo lo habéis hecho vosotros, si lo habéis intentado, yo encantado de leerlo. Vale, me pongo con ello. Como he dicho antes, voy a jugar con las excepciones. ¿Cómo es eso? Pues vamos a intentar, try. ¿Qué voy a intentar? Pues en una variable de tipo entero, voy a intentar, bueno, se va a llamar número, voy a guardar o intentar guardar lo que me devuelva el método parseInt de la clase integer, punto y coma. ¿Qué consigo con esto? ¿Vale? Nos marca un error porque falta el catch. En esta variable de tipo entero, yo estoy intentando transformar el texto de ese botón a un número entero. Si el botón es numérico, o sea, va del 0 al 9, no va a haber ningún problema. Con ese número vamos a poder jugar en un método aparte que hagamos ahora en esta línea. Pero si el texto del botón es un más, un menos, un igual, etc., va a lanzar una excepción. ¿Por qué? Porque no se puede guardar en una variable de tipo int un símbolo cualquiera, ¿no? Un valor no numérico. Entonces, en la excepción catch exception e, que no se puede llamar e porque aquí hay otra, vamos a llamarla ex de excepción, llamaremos a otro método diferente. Explico de nuevo. Le damos al botón 5. Transforma ese texto en un número, no pasa nada, llamará a un método que todavía no existe. Perfecto. Le damos al botón más. Vale, intenta transformar ese más en un número. Da error, saltará aquí dentro. Y en su interior habrá otra llamada a otro método que se encargará pues de sumar, de restar o de darnos el resultado final. Y así podemos ver otra manera de utilizar las excepciones. Si controlamos los errores, podemos utilizarlos en nuestra ventaja. Vamos a continuar haciendo una llamada a un método que se va a llamar añadir número a la pantalla, por ejemplo, punto y coma. Dejamos que nos cree el método del programa y podemos ponernos con ello. ¿De qué se va a encargar este método ahora mismo? Pues de ir añadiendo el número a la pantalla y sumándolo al que ya haya. Bueno, no sumándolo, agregándolo. Vamos a ir pasito a pasito en este programa, ¿de acuerdo? Porque después vamos a tener que añadir alguna funcionalidad extra. Como dije en el vídeo anterior, la calculadora no es muy difícil, pero tiene algunos puntos de comerte el coco bastante. Ya lo iremos viendo, por eso prefiero ir pasito a pasito. Vamos a añadir ese número a la pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Pues como hemos hecho antes, interfaz.setText, pero yo no quiero agregar simplemente un texto y que se borre el anterior. Así que vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a dejarlo ahí vacío y lo voy a hacer en otra línea. En una variable de tipo string, vamos a guardar lo que haya ahora mismo, por ejemplo, número pantalla, lo que haya en interfaz.getTextoPantalla. Y a ese número, entre comillas, sé que son string, ¿vale? Pero en la pantalla solo puede haber números. Pues a ese número pantalla, le vamos a sumar más igual el txt botón. El botón de nuestro, perdón, el texto del botón que hemos pulsado. Que se me va la pinza con los paréntesis. Ahora, si en la pantalla había un 4 y le hemos pulsado el botón 5, ahora hay aquí dentro un 45 en tipo string, ¿de acuerdo? Pues ya que tenemos aquí el texto, se lo pasamos a setTextoPantalla. Vamos a ver si funciona.
Vamos a darle al play. Le doy al 4. Sale, bueno, de acuerdo, ¿vale? No hemos hecho lo de borrar el 0. Estas son las pequeñas funcionalidades extra que iremos añadiendo. Después le doy al 5. Perfecto. El 9. Guay. 6, 3, 1, 7, 0. Todos los botones numéricos funcionan. Perfecto. Vamos a hacer lo del 0. Pues aquí, después de obtener el número que tenemos, creamos un condicional. Si el número pantalla que hemos obtenido es igual o punto igual, porque estamos comparando cadenas de texto, a 0, entonces número pantalla igual a cadena de texto vacía. Punto y coma. Bien escrito, que se me ha colado aquí, bueno, me ha faltado una O, y ya con esto deberíamos conseguir lo que queríamos. Si le damos al 5, ya no está el 0, 0, 3, etcétera, ¿vale? Perfecto. Solo con este pequeño condicional conseguimos arreglar la tontería del 0. En principio hemos terminado con este método. Ahora debemos poder sumar, restar y multiplicar, etcétera, los números. Para eso nos venimos al catch y cuando salte la excepción, que por cierto, podemos ver que salta, ¿vale? Si escribimos un mensaje en consola que diga, hey, cuidado con el error, punto, y le damos al play, al pulsar un botón que no se pueda convertir en número, sale el error, ¿vale? Porque la excepción está saltando. Cualquier botón de estos saltará y lanzará excepciones. Cierro, limpio consola y continúo. Ahora, en vez de este mensaje, quiero que llame a otro método que se puede llamar, pues, calcular operación, por ejemplo, punto y coma. Lo creamos y este método ya sí va a ser un poco más largo. Creo que podemos modularlo y crear muchos mini métodos para que sea más fácil de leer y de arreglar posibles errores en el futuro. ¿Qué debe hacer este método? Pues antes de nada vamos a tener que ver qué botón ha pulsado. ¿Cómo podemos valorar todas esas opciones? Pues con un switch. Ya que lo tenemos, switch, y vamos a ver la variable txt botón. Abro llaves y la cierro y vamos a ir haciendo casos. Pues caso que el botón o que el texto del botón sea el más. Dos puntos, enter, y bueno, lo voy a separar que me gusta así. ¿Y qué debemos hacer aquí en este caso? Pues en el caso del más vamos a tener que ir, valga la redundancia, sumando. ¿Pero cómo? Vamos a crear nuevos atributos. Dos en este caso. Private. Me he equivocado antes, porque me estoy dando cuenta ahora de que he usado int y deberíamos usar dobles. ¿Por qué? Porque podemos tener números con decimales. Así que doble, y este lo voy a llamar número viejo, y otra parte, private doble, polín, número nuevo. El viejo lo voy a iniciar en 0. Y ya que he dicho eso, voy a cambiar este int por un doble. Solo que habría que cambiar también esta clase por doble y el método parse doble. Ahora sí, volvamos al caso del más. Pues cuando yo le dé al botón más, quiero que el número nuevo sea igual al texto que tengamos en la pantalla ahora mismo. Así que interfaz.getTexto pantalla, pero esto es un string, así que debemos transformarlo en un doble. Igual que hemos hecho ahora mismo arriba, doble.parseDoble, y ahora sí, lo que esté escrito en la pantalla. Por otra parte, este número se debe sumar al número viejo, pues número viejo más igual número nuevo, punto y coma. Y ahora, pues hacemos un break y terminamos este case, este caso. ¿Qué conseguimos con esto? Vamos a repasar. Si yo escribo el 50 en la calculadora y le doy al botón del más, la primera vez lo que hace es guardarse aquí un 50 y sumarse a este 0, con lo que este 0 será 50. Ahora escribo 45. Le doy de nuevo al botón del más. El número nuevo se guarda 45 y el número viejo, que era 50, se le suma al 45. Y ahora aquí dentro habrá un 95. Y así seguirá mientras pulsemos el botón del más. Pero claro, tenemos otro pequeño problema que tenemos que solventar, que no es un problema, ya lo había visto antes, pero como he dicho, quiero ir pasito a pasito. Lo vamos a ver. Si le doy al play, y yo le doy al 5, y le doy al más, internamente ha pasado eso. Se ha guardado ese 5 en número nuevo y se ha sumado al número viejo. Pero, claro, aquí tengo el 5. Si yo ahora le doy al 4, no se borra ese 5, sino que se suma y sale 54. Yo
quiero que se borre el número después de darle al más. Por ejemplo, yo doy al más ahora, si yo escribo un 8, no quiero que salga 548, quiero que se borre este y salga un 8. Al menos es como yo quiero que funcione mi calculadora. Si tú prefieres que cuando le des al más se vaya sumando y se vaya poniendo en la pantalla, pues dentro de este caso deberemos establecer que la pantalla cambie. Pero yo quiero que funcione de esta manera. Así que para conseguir eso vamos a tener que crear un atributo nuevo, private boolean borrar, por ejemplo, borrar. Pero yo no quiero que cada instancia de esta clase tenga una copia de borrar, así que lo vamos a hacer static. Static. Solo quiero que haya un borrar para todos. ¿Por qué? Porque si no nos daría error, ya que, si os dais cuenta, a cada botón le añadimos un objeto, una instancia de funcionalidad. Entonces cada uno tendría su borrar e iría por su bola. Uno estaría en true, otro estaría en false, etc. Yo quiero que todos compartan el mismo y que este empiece en true. Ahora, gracias a este boolean, podemos jugar ahí abajo. En este condicional que hemos hecho antes, ya no queremos ver si el texto en pantalla es 0. Eso lo borramos y lo que quiero es saber si borrar es verdadero. Si borrar es verdadero, pues bórrame la pantalla. Y después pásame ese booleano a false. Ya no quiero que se borre la pantalla. Pero en el momento en el que le demos al más, pues antes de que termine y que lleguemos al break, borrar volverá a ser true, punto y coma. Gracias a esto, si le damos al play, podemos verlo. Yo le doy la primera vez. Como empieza en true borrar, si le doy al 7, aparece el 7, se ha borrado ese 0. Si le doy ahora al 8, pues 78. Si le doy al más, internamente se ha guardado el número viejo ese 78, pero borrar vuelve a ser true. Si yo ahora le doy al 2, sale el 2 y no se queda ese 78. Que le doy al más y luego un número, pues ya tenemos un nuevo número. Puedo poner un número el que yo quiera, le doy al más, 3, 2, etcétera, ¿vale? Pero me acabo de dar cuenta que no deberíamos haber borrado también el si es un 0. ¿Por qué? Porque si yo ahora pongo un 0 y luego un 2, se queda aquí feo, ¿vale? Pues simplemente podemos dejarlo esto como estaba. Bueno, no lo voy a hacer, voy a escribirlo y ya está. Si número pantalla.equals 0 o borrar es igual a true, ahora sí, ¿vale? No debería haberlo borrado, pero yo creo que ahora ya sí funciona. Vamos al más, escribo un número, le doy al más, ahora escribo un 0, y como es un 0, si luego le doy al 8, también se borra. Aún así, creo que en el futuro vamos a tener que cambiarlo un poco, ya que la coma nos va a dar algún error. Pero bueno, eso será problema del novato del futuro. Vamos a hacer el caso del igual, simplemente para ir viendo si está funcionando. Case, botón igual. 2 puntos, enter. Este es más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es establecer ese texto, bueno, interfaz.sectest como el número nuevo, el número viejo, que es donde se está sumando, restando o lo que se haga en la operación, ¿vale? Pero recordad que ese número debemos pasarlo a string. Podemos hacer, gracias a la clase string, que string es una clase, aunque lo usemos mucho como si fuese un primitivo, string.value of número viejo. Después de esto tenemos que poner un break y decir que borrar es igual a true. Eso siempre, o al menos casi siempre que hagamos un caso de estos. Vamos a probar si funciona el sumar. 5 más 7 igual a 0. Pues no funciona. Algo estamos haciendo mal. Y vale, he visto el error antes para el booleano, pero no lo he visto para el resto. Se me ha ido completamente la pinza. Como cada botón tiene una copia de funcionalidad de esta clase, todas esas copias tienen su propia copia, si repito demasiado la palabra copia, de sus atributos. Y yo no quiero que tengan una copia cada uno, yo quiero que sean estáticos, que todos compartan los mismos. Static. Y aquí abajo también. Static. El único que sí quiero que cada uno tenga el suyo es el texto del botón, pues cada botón tiene un texto diferente. Pero las operaciones matemáticas serán compartidas. ¿Qué estaba pasando? Que cuando le daba al más, en la copia de número viejo del más, se estaba guardando el número, correcto. Pero cuando le daba al igual, ese botón igual también tenía un número viejo que su valor es 0. Entonces no estaba funcionando. Si no me equivoco, ahora le doy al play, ahora sí digo 5 más 7 igual
a 5. Pero vale, esto es otro error. Pero es porque hemos hecho mal el caso del igual. En realidad funciona bien según lo que hemos escrito, ¿vale? Porque sí, yo le he dado al 5 y al darle al más, ese 5 se ha guardado en el número viejo, pero el 7 que he puesto después no se ha guardado en ningún lado. Así que vamos a tener que hacer un pequeño cambio de concepto. Como he dicho, esta es la parte en la que siempre me como el coco. He hecho varias calculadoras, por aquí tengo que tener alguna, pero siempre la intento hacer de manera diferente, ¿vale? Y esta vez pues he intentado innovar y ahora pues me he tomado con el primer comedero de cabeza. Pero vaya, que no es complicado de arreglar. Vamos a cerrar y vamos a arreglar esto, ¿vale? Voy a cortar esto, porque ya voy a aprovechar y lo voy a hacer más modulado. Si le damos al botón más, quiero que llame al método sumar. Punto y coma. Lo creamos y este método va a ser lo que había escrito en el interior. Perfecto. Ahora, quiero o necesito otro atributo privado. Va a ser static también, string, y se va a llamar último símbolo. Punto y coma. En este atributo quiero guardar el último símbolo que se pulsó. Si pulsamos el más por última vez antes de darle al igual, se guardará ese más, ya que cuando le demos al igual, entonces sabremos si tenemos que sumar, restar o dividir ese último número en la pantalla. Si no, ahora mismo nos pasaría este error, que al darle al igual no sabe que tiene que sumar ese número al anterior. Pues entonces, cuando le demos al botón sumar y se llame al método sumar, en último símbolo se debe guardar el sumar. Punto y coma. Y ahora, en el caso del igual, antes de nada vamos a hacer pues diferentes if. Si bueno, tengo copiado. Último símbolo punto equals sumar, llámame al método sumar igualmente, antes de mostrarme en la pantalla. Ahora sí que sí debería funcionar el sumar. Vamos a verlo. Si yo digo 5 más 7, si le doy al igual, debería salir un 12, no me dejes mal, ¿vale? Perfecto, ahora sí. Vale, como he dicho, no era difícil de solucionar el error, es simplemente que no se estaba sumando ese último número. Son pequeñas cosas que, sobre todo por el directo, que no es directo, que sí, que está grabado, pero por eso que tengo que ir pensándolo sobre la marcha, que yo no tengo este ejercicio escrito, ni lo estoy mirando en otra pantalla, ni nada de eso. Así que, como es normal, pues me topo con algunos fallitos. Ya tenemos el sumar. Vamos a ir con el restar. Debajo de este sumar, de este caso, pues case menos. Bueno, el guión. 2 puntos. E igual que el anterior, va a llamar a un método que se llame restar. Punto y coma. Y luego break. Separo. Y vamos a crear el método restar. Para la resta vamos a tener que hacer algo diferente. Vamos a añadir otro atributo privado que se va a llamar, bueno, va a ser de tipo booleano, por eso lo he copiado, y se va a llamar primer número. También empieza en true. Volvamos a la resta. Lo primero, vamos a ir copiando de aquí abajo porque muchas cosas van a ser iguales, es traernos el número. Pues número nuevo será este. Y ahora comprobamos con un condicional si es el primer número o no. Si es el primer número, quiero que se sume al número viejo. Después cambiamos el primer número a false, ya no será el primer número la siguiente vez. Y si ya no es el primer número, else, entonces en vez de sumármelo, me lo restas. Después esto igual, fuera ya del condicional, pero cambiando el más por el menos. Menos. Y ahora ya está listo, pero tendríamos que llamar aquí, si el símbolo es menos, llamamos a restar. Guardamos y vamos a probar. Si decimos 50 menos 6, por ejemplo, el igual y sale 44. Ya tenemos la suma y la resta. ¿Vale? No es una calculadora profesional, ¿de acuerdo? Si buscáis vais a encontrar 58 fallos. Como todos estos ejercicios es por entrenar un poco la lógica. Que si la comparáis con la calculadora que trae Windows, por ejemplo, pues es una basura. Pero bueno, también te digo que seguramente la de Windows no la hayan programado en 40 minutos. Vamos a hacer el de multiplicar, que es símbolo de multiplicar, que creo que pusimos S, 2 puntos, y vamos a comprobarlo en la interfaz. Sí, la estrellita, el asterisco. Pues llama al método que no existe, multiplicar. 2 puntos, punto y coma que diga. Break, punto y coma, y creamos el método.
Vamos con ello. Aquí vamos a tener que hacer algo parecido a esto. Yo creo que podemos copiarlo. Se me ha ido. Y pegarlo aquí. Eso sí, antes de nada, cuando terminemos, cuando le demos al igual, el primer número también será true. Y pondremos el número viejo como 0. Para comenzar de nuevo la calculadora. Vale, pues multiplicar. Al principio debemos, como siempre, guardar el número en una variable. Si es el primer número, lo único que quiero hacer es sumarlo al número viejo, porque si no lo que conseguiríamos es que se multiplicaría, que para eso lo hemos hecho aquí. Tenemos que primero sumar al número viejo el primer número que escribamos para luego poder restarle a ese número el siguiente número. Si no, sin este condicional lo que pasaría es que restaríamos, si pones un 15 y le das al botón menos, lo que hace es en el 0 que había el número viejo poner un menos 15, porque se restaría directamente. Y no es lo que queremos. Queremos que primero haya un 15 y luego restarle a ese 15, pues no sé, un 5. Pues aquí igual. No quiero multiplicar 0 por el primer número. Primero quiero añadir un número a ese número viejo y luego ya lo multiplicaremos. Tendremos que cambiar este menos por un por, aquí también, y llamar al método multiplicar si es el botón de multiplicar. Multiplicar. Play y probamos. 5 por 4 igual a 20. Perfecto. Bueno, venga, creo que estamos en racha. Como solo quedan 2 botones, voy a intentar hacerlo rápido y nos quitamos tener que dividir el vídeo en 2, ¿vale? 2 casos más, venga, que voy corriendo. Case, barrita de dividir. 2 puntos, llama al método dividir y break. Y creamos el método. Vamos a copiar el interior de este, porque por eso he dicho que vamos a intentarlo, porque al final ya no es cambiar tantas cosas. La segunda vez se dividirá y el símbolo será división. Tenemos que llamar al método dividir. Lo voy a copiar. Y si el símbolo es este, pues debería funcionar. Pues no lo sé, 10 entre 2 igual a 5. Perfecto. Solo nos queda el botón de decimales, que ese es un poquito diferente al resto. Nos vamos a volver aquí a cuando controlábamos la excepción. Y vamos a hacer un condicional que diga si txtBotón punto equals a el puntito, entonces va a llamar al método add número, si no me equivoco, ¿no? Se llamaba punto y coma y me lo he inventado. ¿Cómo era? Add num pantalla. Era más fácil bajar, copiar y pegar. Y si no, entonces sí vas a llamar a calcular operación. Y ahora tenemos que modificar el agregar número en pantalla para que solo podamos agregar un punto. Vamos a comprobar aquí si txtBotón punto equals al punto, vamos a mirar si ya tiene un punto el número en pantalla. ¿Cómo conseguimos eso? Pues podemos hacer esto antes y ya tenemos aquí una variable de tipo string con el texto de la pantalla y decir si número pantalla, que es un string, contains un símbolo de punto, pues si ya contiene un punto, simplemente vuelve return. Así me sacas de este método. Si no me he equivocado y le damos al play, si yo pongo un número y luego un punto, la primera vez se va a añadir. Pero si yo vuelvo a, bueno, voy a poner el número, si vuelvo a pulsar el botón de punto, va a comprobar que no haya punto. Si hay punto, va a volver antes de añadir nada. Le damos y ya no añade punto. Sin embargo, si sumamos un 5, y le damos a igual, funciona correctamente. Y ya con esto, ahora sí que sí, hemos terminado la calculadora y al final en solo 2 vídeos. Porque sí, me estaba bloqueando yo solo al final pensando que quedaba un montón, pero como veis era más copiar y pegar y cambiar algunos simbolitos. Así que nada más, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, preguntarme en los comentarios, al correo electrónico o donde queráis. Que seguramente, si lo habéis intentado, os haya salido algo totalmente diferente, ya que como os he dicho, he hecho varias calculadoras y todavía no he repetido ninguna, siempre las hago diferentes. Creo que esta no es de las mejores, la verdad. Pero bueno, funciona, que es lo que queríamos.
Nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.